Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, importantes informaciones ocupan un gran centimetraje pues, en lo que es la agenda noticiosa de los portales informativos y de los escasos medios impresos que sobreviven en nuestro país. Pero quizás es el tema de lo ocurrido en Yapacana, lo que con mayor intensidad se hace presente en la agenda informativa. No es que, por cierto, sea el único tema, no es que sea lo único que mortifica a la familia venezolana, pero ciertamente es un tema extremadamente grave, porque los venezolanos tenemos ya demasiado tiempo viendo cómo se producen no incidentes, no accidentes, no situaciones al detalle, sino literalmente masacres en estos espacios en la frontera sur de nuestro país y sobre todo alrededor de esa desgracia llamada el Arco Minero del Orinoco. Tenemos los siguientes reportes a propósito de los hechos que ayer abordábamos con toda la discreción del caso, con todo el cuidado del caso. Tuvimos incluso una declaración exclusiva de José Mejías, que es el coordinador de Fundarredes en el estado Amazonas. Él ya nos hablaba de por lo menos una víctima fatal en los eventos trágicos de la mina Cacique en el Parque Nacional Yapacana. Decía, hay mucha incertidumbre en relación al número total de heridos o presuntos fallecidos, porque resulta que los están trasladando hacia Colombia, hacia el hospital de Puerto Inírida, y hay mucho hermetismo. Bueno, ya hoy hay más información. Los colegas de Efecto Cocuyo dan cuenta de lo que es la posición oficial, la posición del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional. Dicen así: Fuerza Armada confirma 2 muertos y 6 heridos por enfrentamientos en Yapacana. Voy al texto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó este jueves que 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas, 3 militares entre ellos, durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y mineros ilegales en el Cerro Yapacana, del estado Amazonas, al sur del país. En un comunicado, la institución explicó que el miércoles unos 400 efectivos procedieron al desalojo, desmantelamiento y destrucción de más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en un sector de la entidad fronteriza con Colombia y Brasil. Al momento del abordaje, cuando se combinaba a todas las personas allí presentes a abandonar pacíficamente el sector, un grupo de mineros atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego, aseguró la Fuerza Armada Nacional en el texto. Esta acción generó 2 personas fallecidas y 3 heridas, así como 3 efectivos militares igualmente heridos, prosigue el escrito, en el que no se aporta más información sobre quiénes perdieron la vida, si bien varias ONG aseguran que se trata de 2 hombres, uno natural de Amazonas y otro del estado Bolívar. El comunicado, firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, señala que a todos los lesionados se les está prestando la debida atención médica en la red sanitaria militar y pública. Asimismo, el gobierno informó que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado la actuación inmediata del Ministerio Público a fin de profundizar las investigaciones correspondientes. Desde el 1 de julio, nos dice el texto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha desalojado de Amazonas a más de 12.000 personas,
esto entre comillas, señaladas como mineros ilegales en una actuación, comillas, impecable, enmarcada estrictamente en el ordenamiento jurídico y sobre todo con profundo respeto a los derechos humanos, subrayó la institución. Detrás de la extracción ilícita de minerales, agregó la cartera de defensa, se genera un sinnúmero de crímenes como la prostitución forzada, la trata de personas, el contrabando y la depredación ambiental, delitos por los que el Ejecutivo responsabiliza a terroristas colombianos, entre comillas, que insiste, seguirá combatiendo hasta su total expulsión de Venezuela. Es la primera vez que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa de un hecho de violencia durante estas expulsiones en la Amazonía, un operativo ordenado por Maduro que busca limpiar, entre comillas, esta región para luego iniciar un plan de recuperación ambiental, especialmente por el uso de mercurio en este territorio. Esta es la nota que trae, por supuesto, también el facsímil del comunicado oficial sobre estos hechos ciertamente violentos y terribles. Por supuesto, hay muchas otras versiones, además de la versión oficial. Veamos qué nos dice la gente del diario El Nacional a propósito de esta situación. Varios muertos y heridos en enfrentamientos entre militares y mineros en el Parque Nacional Yapacana. El enfrentamiento surgió en la mina Cacique, luego de que militares, como parte de la operación Autana, trataran de desalojar a mineros que se niegan a salir del área protegida. Voy al texto. La Asociación Civil KPKP informó el miércoles que varias personas murieron y otras resultaron heridas en enfrentamientos entre militares y ciudadanos que practican la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana. La organización señaló que tienen conocimiento de al menos 2 muertos y 4 heridos, pero se desconoce el número exacto porque ningún ente oficial ha informado al respecto. Solamente se ha podido confirmar en redes sociales y fuentes periodísticas a 2 de las víctimas, identificadas como Kenny Carvajal, oriundo de Los Pijiguaos, municipio cedeño del estado Bolívar, y Luis Miguel Higuera Moreno, de Puerto Ayacucho, indicó la asociación en la red social X, antes Twitter. Algunos medios indicaron que la cifra sería de 10 muertos y 17 heridos. La periodista Carolina Azabache señaló que de manera extraoficial se pudo conocer que hay 4 civiles fallecidos y civiles y agentes de la Policía Nacional Bolivariana también heridos. Al menos 4 de los heridos fueron trasladados al hospital de Puerto Inírida, en el departamento del Guainía, en Colombia, que fueron identificados como Carlos Gómez González, Eduardo Parenzuela, Dimas Gerardo y Carlos Cortés. Hasta allí la nota del diario El Nacional. Por supuesto, son muchas otras las versiones que al respecto están circulando. Los colegas de contrapunto.com dan cuenta de algo que es muy importante. Un llamado de la Organización de Naciones Unidas, nada más y nada menos que la ONU, a rebajar la tensión en la Amazonía venezolana tras este enfrentamiento armado. Esto es importante, extremadamente importante, porque saca lo que está ocurriendo del ámbito, digamos, estrictamente local, del ámbito parroquial venezolano, y lo coloca en el mapa ciertamente nacional. Repito, hay diversas versiones sobre este tema, tema delicado, ciertamente, y delicado no solamente por lo que ocurrió ayer allá en esta tragedia, no hay otra manera de definirlo, sino sobre todo por los antecedentes, ¿no? Cuando a usted le dicen Parima B, ¿no? Quizás eso no signifique nada para los habitantes del centro del país, quizás no signifique nada para un habitante de Caracas, pero Parima B fue el escenario de una masacre, repito, masacre, una masacre, cuando uno se pone a ver, absolutamente sin sentido, ocurrió hace pocos meses en este asentamiento llamado, repito, Parima B, y allí unos señores de la Fuerza Armada
tenían un dispositivo de comunicación por internet, pero el router era propiedad de los indígenas. Algún elemento de comando allí se le ocurrió la brillante idea de cambiar la contraseña y no darle la contraseña a los indígenas. Siendo el router propiedad de ellos, lo reclamaron, y cuando lo reclamaron se produjo una balacera y murieron varios indígenas y salieron heridos otros tantos. De esa masacre hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. No ha habido ningún imputado, no ha habido ningún proceso de investigación, por lo menos que el país conozca. Por eso, ¿no?, esta situación compleja que, repito, sirve de antecedente. Por cierto, la masacre de Parimabé es apenas una de tantas. No es que sea el único caso y mucho menos que sea el más grave, ¿no? Es una de tantas. Por eso, insisto, los antecedentes inmediatos de esta situación son extremadamente preocupantes, extremadamente delicados. Hay organizaciones no gubernamentales como Fundarredes, también la Asociación Civil KPKP, la Vicaría de Derechos Humanos, que han hecho llamados a que esta situación, en primer lugar, a que se produzca pues una investigación, pero de verdad, ¿ok? De verdad, no como los simulacros de investigación de masacres anteriores. Y en segundo lugar, que a la brevedad posible se proceda al establecimiento de responsabilidades en este tema. Yo creo que es muy importante que los órganos del Estado venezolano, y no me refiero a la Fuerza Armada, que creo que está de alguna manera cumpliendo con un deber, que es la protección de nuestro territorio, la protección del ejercicio de la soberanía, etcétera, etcétera. Pero en esa labor importante tiene que haber controles, tiene que haber instancias de la sociedad y del Estado venezolano que certifiquen, que verifiquen y certifiquen que en efecto lo que se afirma es congruente y coherente con la realidad. Cuando se dice esta operación, la llamada Operación Autana, es desarrollada con estricto apego a los derechos humanos y con respeto por todo aquello que plantea la Constitución, bueno, alguien tiene que certificar que eso en efecto sea así. La Fuerza Armada Nacional es un actor institucional muy importante, pero no es el único actor. Aquí debiera haber, ¿no?, una Fiscalía General de la República, una Defensoría del Pueblo. Chico, existe hasta un Ministerio de Asuntos Indígenas. El Ministerio de Asuntos Indígenas no puede ser solamente para organizar celebraciones del Día de la Resistencia Indígena cada 12 de octubre. Tiene que ser precisamente para arrojar luz sobre eventos tan delicados como estos. Un medio tan serio y tan conservador como los colegas de Radio Fe y Alegría, el portal de Radio Fe y Alegría, eleva efectivamente la cifra de muertos fatales a 10, de víctimas fatales a 10, y a 17 la cantidad de heridos en el enfrentamiento. De hecho, ese es el titular que con la firma de Héctor Escandel Marcano publica su nota en el día de hoy. En el Yapacana habría 10 muertos y 17 heridos por enfrentamiento. Voy al texto. Testigos en el Parque Nacional Yapacana advierten la muerte de 10 personas y que otras 17 estarían heridas. Defensores de derechos humanos denuncian que los hechos de violencia se registraron en un desalojo practicado por las fuerzas militares.
La representante de la organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, declaró en un programa de Radio Fe y Alegría que los hechos habrían ocurrido en la mina Cacique, que funciona como centro de operaciones de las minas que se explotan de manera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado de Amazonas. Ante las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil, Burelli advirtió que falta información precisa de las autoridades para saber realmente qué fue lo que pasó. El Parque Nacional Yapacana es una zona protegida por el Estado venezolano. Sin embargo, en su territorio se practica la minería ilegal. En la zona se saca oro, diamantes y coltán, informó la representante de SOS Orinoco. Desde hace varias semanas el ejército desarrolla una operación militar para desalojar a los mineros del Yapacana. Sin embargo, la activista considera que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque no se puede llegar con bombazos a las minas. Esa no es la manera, afirmó. El Parque Nacional Yapacana es una zona selvática de difícil acceso, ubicada en el municipio de Atabapo, al sur de Amazonas. Desde la creación oficial del Arco Minero del Orinoco en 2016, las organizaciones sociales y los activistas del ambiente denunciaron los daños a los ecosistemas que dejaría el uso del mercurio en las prácticas extractivas. Sin embargo, la situación se agrava con el paso de los años. El Parque Nacional Canaima, por ejemplo, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por las Naciones Unidas a través de la UNESCO. En ese territorio no se puede practicar la minería, advirtió Burelli, porque es el lugar de patrimonio mundial más biodiverso del planeta. Desde septiembre del año 2022, la UNESCO pidió visitar el parque para constatar la situación de la minería, pero no ha sido posible. El gobierno de Nicolás Maduro canceló la visita en agosto de ese año por condiciones climáticas adversas, supuestamente. La visita de la misión de monitoreo reactivo de UNESCO debía visitar Canaima entre el 5 y el 10 de septiembre de 2022. Y el 21 de agosto el gobierno canceló la visita, relató Burelli. Hasta la fecha no ha sido posible que se realice esta verificación. La organización SOS Orinoco denunció que el funcionario de la Cancillería o que funcionarios de la Cancillería liderados por Delcy Rodríguez están tratando de que se modifique el borrador aprobado en julio de 2023 en París en las reuniones preparatorias a la reunión anual del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO que se celebra en Riad, Arabia Saudita. Según Burelli, el documento borrador es un regaño para el gobierno de Maduro porque exige que se permita la visita de la misión de monitoreo. Bueno, creo que todo esto brinda un panorama bastante amplio de estos hechos lamentables. Anoche tuvimos el testimonio directo de José Mejías desde Amazonas. Anteayer tuvimos el testimonio directo también de Carolina Sabache desde Puerto Ayacucho. Bueno, y hoy esta situación que se venía advirtiendo como delicada estalla en esta crisis ciertamente grave, de una gravedad difícilmente exagerable. Cuando son las 8:18, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Unificado y volvemos. ¿Qué pasó? Bueno, se cayó la llamada. Tenemos un problema de conexión con el estudio. Vamos a ver qué ocurre.
Bueno, vamos a seguir entonces nosotros con nuestra información. Ajá. Aló, aló, aló. ¿Se le cayó la llamada? Se le cayó a usted, correcto. Sigamos entonces. Ok, entonces pendiente, tengo un tema, entra y me lo voy llevando yo. Perfecto. Ok, cuente dos y venga pues. Bueno, vamos a retomar el contacto con los estudios y continuamos con nuestra información. La situación en Yapacana siendo muy grave, no es, repito, ni la única noticia ni la más grave que vamos a reportar en el día de hoy. Yo lamento que la situación en el Hospital de Niños JM de los Ríos siga sin respuesta oficial. Eso obligó a los padres y madres de más de 200 niños a tomar hoy las calles y a protestar ante la Fiscalía General de la República, ante el Tribunal Supremo de Justicia para introducir un amparo constitucional a favor de sus hijos. Comparto con ustedes una secuencia de mensajes publicados por los colegas de elpitazo.tv sobre esta situación. Dicen, familiares de pacientes del Servicio de Hematología del Hospital de Niños JM de los Ríos acuden este 14 de septiembre al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un amparo constitucional a favor de más de 200 niños, niñas y adolescentes que están en riesgo por cierre técnico del servicio. Nos traen también un conjunto de testimonios. Margaret Uzcategui, abuela de un paciente de 5 años del JM de los Ríos, dice, no es justo que continúen muriendo nuestros niños a la espera de saber qué pasó con el medicamento Metrotexate. Mi nieto no puede esperar debido a lo grave de su enfermedad. Rigoberto Rodríguez, padre de un paciente a la espera también de trasplante de médula, un niño, asegura sentirse desesperado por el cierre del servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos. El que no tiene cómo resolver debe esperar que su hijo fallezca, afirma. Karina Trujillo, madre de un paciente de 14 años de edad en el Hospital JM de los Ríos, dice, cuando anunciaron el cierre del servicio de hematología me sentí igual que cuando le dieron el diagnóstico de mi hija. Mi mundo cayó. Su hija padece una grave patología. Recuerden que todos estos niños están quejados de leucemia y de otras enfermedades catastróficas. Yolaiber Valerio, madre de un paciente de 5 años con leucemia, exige la apertura del servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos y denuncia que los pacientes quedaron a la deriva y sin tratamientos. Yolaiber Valerio, madre de paciente de 5 años con leucemia. Mi hijo está estable, pero al dejar de recibir tratamiento puede recaer y fallecer. La doctora nos explicó que en el país no hay otro centro hematológico que pueda recibir a tantos niños. Albert Lamos, recuerden que ayer, justamente cuando dimos esta información, precisamente este representante fue uno de los más citados en sus declaraciones. Albert Lamos, padre de un paciente del Hospital JM de los Ríos, afirmó que con el cierre del servicio de hematología nos sentimos molestos y a la vez melancólicos, porque no sabemos qué pasará con nuestros hijos. Un hombre muy joven, por cierto. Fabiana Garantón dice, las doctoras exigen que se entreguen respuestas sobre los medicamentos que aparentemente están vencidos, pero también le pedimos a ellas que se pongan la mano en el corazón y entiendan que el miedo de las madres es incomparable. Comprendan lo complejo y lo cuesta arriba de esta situación. Los médicos terminaron renunciando porque en la circunstancia en que están tendrían que proceder a administrar medicamentos vencidos a los niños. Los padres, ¿no?, dicen que aunque sean vencidos, pero que se los administren, porque la suspensión del tratamiento puede generar un colapso fatal. Entiendan ustedes lo dramático de esta situación. Médicos obligados a tener que escoger entre ver fallecer a los pacientes o administrarles un medicamento que pudiera no generar salud, sino todo lo contrario. ¿Me entienden ustedes lo complicado? Y que además no haya respuesta oficial.
no haya respuesta ni de la dirección del hospital, ni del Ministerio de Salud. Y bueno, ahora que los padres y representantes hicieron la introducción de este recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, veremos si hay por lo menos respuesta de los magistrados. Otro comentario, Fabiana Garantón explica que el Tribunal Supremo de Justicia recibió el recurso de amparo que piden a favor de más de 200 niños del servicio de hematología y precisa que el lunes, nombrarán a un magistrado ponente del caso. Estamos a jueves. Fabiana Garantón, directora de la Fundación Santi y sus amigos, afirmó que cada día que pasa cerrado el servicio de hematología del JM de Los Ríos, un niño corre el riesgo de perder su vida y de que sus padres no lo vean más. Juan Montes, padre de otro paciente del Hospital JM de Los Ríos, dice: cuando anunciaron el cierre del servicio de hematología me quedé paralizado y pensé en qué pasaría con mi hijo y con más de 200 niños que están en una situación crítica. El mismo Juan Montes dice: si es de quedarme sin comer por comprarle las medicinas a mi hijo, lo hago. Los medicamentos son muy costosos. Esta es la situación del Hospital JM de Los Ríos. Repito, por supuesto, no se trata de comparar una cosa con la otra, son circunstancias completamente distintas, realidades geográficas y humanas muy diferentes. Tenemos estos hechos terribles en la frontera sur, en Amazonas, en el Yapacaná, en el Parque Yacapana, con saldo aún impreciso de muertos y heridos. Tenemos esta situación en pleno corazón urbano de la capital del país, en plena Caracas, y afectando a lo más preciado de toda sociedad, a la esperanza del futuro, afectando a nuestros niños. ¿Cómo decirles, pues, que esto ocurre mientras que los sectores dirigentes del país, están cada uno en sus dinámicas muy particulares? El señor Maduro diciendo que está de plácemes porque, según él, vamos a enviar a un venezolano a la luna en una nave china. Sí, no es chiste, no es chiste. Ayer los caraqueños no tenían metro, los habitantes de los valles del Tuy no tenían ferrocarril. Hoy hay una escasez de gasolina tremenda. No en la Venezuela profunda, no, en la capital del país. Decenas de estaciones de servicio cerradas, decenas. Y las pocas que están abiertas con unas colas kilométricas. Por supuesto, estamos hablando de las dolarizadas. Las subsidiadas no existen, pues, literalmente. Entonces, en ese panorama, ¿no?, con los niños del JM de Los Ríos, con el servicio de hematología cerrado, con los indígenas allá en el Parque de Yapacana, en medio de esta situación compleja. Porque, repito, ¿no?, van a expulsar a los mineros ilegales brasileros y colombianos. Qué bien. Pero incluso sean colombianos, sean brasileros, esa expulsión tiene que hacerse de acuerdo a las normas y protocolos de los derechos humanos. ¿Qué pasa con todos los venezolanos de tantas partes del país? A un criterio de hambre, ¿vale? Han tenido que dejar sus oficios, sus hogares, sus profesiones, sus familias para ir a buscar suerte en la minería. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los indígenas? Porque los indígenas, se han visto obligados a ejercer la minería ilegal para poder sobrevivir, porque todas sus actividades ancestrales han sido interferidas, interceptadas, saboteadas por esta nueva realidad, esta nueva amenaza llamada el arco minero del Orinoco. Entonces, van a desalojar también a los indígenas. Es decir, los van a sacar de sus territorios ancestrales. ¿Y cómo, por cierto? A sangre y fuego. Esa situación es compleja. Y es extremadamente compleja esto que estamos diciendo de Caracas, del JM de Los Ríos. Y mientras tanto, entonces, el poder de plácemes, porque supuestamente vamos a enviar de paseo a un venezolano a la luna.
en una nave china. ¿Qué te parece? Yo quiero recordarles simplemente cómo hace unos cuantos años también nos vinieron con un cuento similar y nos dijeron que teníamos que aplaudir como unas focas porque supuestamente habíamos puesto en el aire, habíamos puesto en órbita, no en el aire, en el espacio, ¿no? Nada más y nada menos que un satélite y después otro satélite, ¿no? Y resulta que hoy no tenemos nosotros ni tenemos los hospitales en línea, ni tenemos las escuelas en línea, y una llamada telefónica en nuestro país, bueno, se puede caer en cualquier momento. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto hay que procesarlo con seriedad, con firmeza ciudadana y con sentido crítico, más allá del tema ideológico, más allá del tema partidista. Lo saben mis amigos chavistas de los barrios que estaban ayer, ¿no?, guindando en las pocas camioneticas que estaban circulando porque no había metro ni ferrocarril, y que cuando escuchaban entonces, mira, que Maduro dice que vamos a la luna en una nave china, por supuesto, una amarga mueca se les dibujaba en el rostro. Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos. El amigo Alfredo Tarazón nos pregunta sobre el tema, sobre los rumores que están circulando sobre Tarek El Alzheimer. Lamentablemente, Alfredo, no hay ninguna confirmación sobre eso, porque recuerda que cuando no hay respeto por la opinión pública, la opacidad es la norma de la comunicación oficial. 32 minutos. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte sus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Yurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Yurjet. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Aló, ajá. Lo dejo aquí en consola. Sí, perfecto, claro. Porque por ahí le escribí por el WhatsApp. Cualquier cosita me avisa por ahí, pues. Seguro. Ok. Posada Mansión Yurjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Radio Rumbo 670 AM, gigante. Son las 8:34. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo, en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Bueno, Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a voceamerica.com. Infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos a la fuente política.
siempre es importante no perder de vista lo que ocurre en el escenario político, porque estamos además en la antesala de un conjunto de eventos importantes en esta materia, pues la elección presidencial y la elección de los órganos legislativos está literalmente a la vuelta de la esquina. Por eso, repito, es importante llevarle el pulso a esta situación. Ustedes recordarán que entrevistamos a nuestro colega Vladimir Villegas hace unos días acá en la Fuerza de la Unión, y él nos daba la información de que había un proceso de reuniones entre la llamada Plataforma Unitaria, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. En aquella oportunidad no hubo reacción oficial, salvo del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano sí dijo a través de Juan González: estamos conversando, estamos tratando de ayudar a que se produzca una salida electoral a la crisis venezolana. Efectivamente estamos conversando, y decía el asesor del presidente Biden, Juan González, que la posición que ellos tienen es que el levantamiento progresivo y paulatino de las sanciones debe corresponderse con la apertura del gobierno a fin de permitir y facilitar unas elecciones competitivas en Venezuela. Bueno, eso ocurrió hace varios días, y fue hoy cuando hubo por fin una declaración oficial sobre ese tema por parte de la llamada Plataforma Unitaria. El señor Omar Barbosa, quien funge como secretario ejecutivo de la llamada Plataforma Unitaria, dio hoy una rueda de prensa donde confirmó conversaciones con el gobierno de Maduro, afirmando que están discutiendo para llegar a un acuerdo en materia electoral. Yo creo que eso es positivo, yo creo que eso es lógico, ¿no? Pero sobre todo me parece importante que por fin empiecen a actuar como adultos en esta materia, ¿no? Recuerden que venimos del episodio opaco de designación del Consejo Nacional Electoral. En esa ocasión, la llamada Plataforma Unitaria se desgarró las vestiduras diciendo que ellos no tenían nada que ver con el proceso de negociación para la designación de un nuevo CNE, que ellos nunca se iban a sentar con el gobierno, que bla, 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 bla. Y al final, bueno, se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral, y de los 5 rectores, 2 son distintos al PSUV y son vinculados a partidos de la Plataforma Unitaria, nada más y nada menos que Acción Democrática, la Acción Democrática que lidera Ramos Alud, y el partido Un Nuevo Tiempo. Entonces, ¿estás negociando o no estás negociando? O sea, un poquito más de respeto por la gente, pues un poquito más de respeto por el país. Así que en ese sentido me parece positivo que, aunque como siempre tarde, sin embargo, por lo menos haya esta decisión de informar al país que están realizando este proceso de negociación. Hay otras manifestaciones que creo que son importantes, creo que son relevantes, porque, repito, revelan que de alguna forma se está madurando, pues, se está actuando con más seriedad y con menos demagogia sobre estos temas de la comunicación política hacia el país. Hoy se produce una declaración de la candidata María Corina Machado, que es recogida en los siguientes términos por los colegas del portal contrapunto.com. Dice así: María Corina Machado, ya va. María Corina Machado asegura que Maduro no podrá evadir una ruta electoral. Voy al texto. Dice así: la candidata a la primaria opositora por el Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que los líderes chavistas entenderán que por su propio bien deben aceptar las reglas de la democracia, porque el mundo entero, incluso los que han sido sus aliados ideológicos regionales o de otras partes del mundo, entienden que no van a poder evadir una ruta electoral.
La candidata, quien se encuentra en el Estado portuguesa llevando su proyecto de gobierno y sus ideas, reiteró que la plataforma unitaria ha ido derribando barrera tras barrera. Hemos ido logrando victoria tras victoria y el régimen sabe que yo voy a derrotar a Nicolás Maduro y por eso lo que deben hacer es prepararse para ir a un proceso de negociación. Además reveló que está dispuesta a negociar y detalla que es lo más sensato. Sí, lo he dicho, estamos dispuestos. Entendernos es lo más conveniente. Más temprano, María Corina Machado denunció que tuvo muchos inconvenientes para llegar a Guanare, Estado portuguesa. El régimen con sus colectivos encapuchados trancó la vía hacia Guanare para que María Corina no llegara. Pero como dice este portugueseño, se va a quedar con las ganas, dijo un lugareño. Bueno, al margen del tema de... por cierto, otro titular, ¿no? También referido a la visita de la candidata Machado a Portuguesa. Esta vez el medio que lo recoge es Monitoreamos. Dice, María Corina Machado desde Portuguesa, el régimen debe prepararse para un proceso de negociación real. Yo quiero públicamente felicitar a la candidata Machado y a todos los que como ella estuvieron durante muchísimo tiempo diciendo, primero, que la vía no era electoral. Y segundo, que con el régimen no se puede negociar, porque no se puede, como decían, ¿cómo era la cosa? A que no se puede negociar con criminales, que no se puede negociar con asesinos, que lo único que hay que negociar es cuando se van, ¿no? ¿De qué color es la baraga anaranjada? ¿De qué color es la baraga que le van a poner para enviarlo a Guantánamo? Y cosas por el estilo. Bueno, resulta que el tiempo pasa, las cosas cambian, y la persona que antes tenía el respaldo de una franja muy limitada del electorado opositor, hoy se ve con un respaldo bastante mayor. Y entonces dice esto con lo que titula la gente de Contrapunto.com. María Corina Machado asegura que Maduro no podrá evadir una ruta electoral. Aleluya, María Corina, qué bueno. Durante demasiado tiempo, muchísima gente, entre los que yo me cuento, hemos venido diciendo que la única ruta, no es que es una ruta, la única ruta por la que se puede derrotar al régimen es precisamente por la ruta electoral. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Maduro Moros tiene control absoluto de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría General de la República, del Consejo Nacional Electoral en su directorio. Tiene control absoluto de eso. Tiene control absoluto de los resortes de la economía. Tiene control absoluto de los instrumentos del poder coactivo, la policía, el ejército y también los grupos irregulares. Lo único que no tiene son votos. Lo único que no tiene es gente. Y por eso decíamos, caramba, la ruta electoral es precisamente el camino complejo, difícil, complicado, cuesta arriba, pero es el único camino, es el único terreno en el que podemos derrotar al régimen autocrático. Aleluya. Hoy lo dice la señora Machado. Me parece muy bien. Y otro tema que antes era tabú, pero tabú, la negociación, ¿no? Recuerdo que precisamente la señora Machado decía que todo aquel que negociara con el gobierno estaba incurriendo en algo parecido a la traición. Decía, quieren cohabitar con el gobierno. No entendían la diferencia entre lo que es convivir y cohabitar. Cohabita el marido con la esposa, ¿ves? Pero conviven venezolanos dentro de un mismo territorio, aunque tengan ideologías diferentes, aunque tengan ideas distintas acerca de lo que debe ser la estrategia para conducir el país. ¿Ves? Porque lo contrario a la convivencia, que es la guerra, el genocidio, vamos a acabar con quienes no piensen como nosotros. No vale. Entonces, repito, felicito de verdad, sinceramente, de corazón, ¿no?,
la forma como distintos sectores de la oposición venezolana primero decían que no había que votar, ahora llaman a votar porque los candidatos son ellos. Me parece muy bien, pues. Ahora dicen que la ruta electoral hay que imponérsela a Maduro, que no podrá evadir la ruta electoral. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Tenemos 24 años diciendo eso, ¿no? Jamás llamamos ni a la salida 1, ni a la salida 2, ¿no? Ni al golpe de Estado, ni a ninguna de esas necesidades, ni a la marcha Miraflores, a ninguna de esas necesidades. Porque el poder no se asalta, el poder se construye, ¿ves? Y se construye de abajo hacia arriba. Y hay que ir construyendo un gigantesco consenso social que permita, primero, derrotar electoralmente al régimen. Segundo, lograr asumir el poder. Tercero, poder gobernar para construir prosperidad de manera sostenible. Y para eso no bastan los discursos incendiarios, ¿no? Para eso no basta con decir que uno es más radical que el de más allá. No. Para eso hace falta fuerza social. Y construir esa fuerza social pasa por hacer alianzas. Entonces no puedes estar ni insultando a tu contrario, ni descalificando a tus compañeros. Qué bueno, ¿vale? Qué bueno que les cayó la lucha. Me parece genial. Cuando son las 8:46, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América. Vozdeamerica.com. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a la fuerza es la unión y nos interesa hacer hincapié en un tema que abordamos hace poco con la docta explicación que nos dio el abogado Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia sobre esta curiosa sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ubica en el ámbito de lo administrativo la denuncia y el posible procesamiento de las personas acusadas de tortura y tratos crueles. Ustedes recordarán que nos decía el doctor Ali Daniels que esto es terrible, en primer lugar, que es ilegal, porque ignora la existencia de una ley, ¿no?, contra la tortura. En segundo lugar, es terrible porque facilita la impunidad, porque los procedimientos de naturaleza administrativa implican unos plazos, unos lapsos y unos mecanismos de apelación que pueden dilatar al infinito cualquier procesamiento de una situación de esa naturaleza. De hecho, nos ponía un ejemplo, el de un ciudadano que pidió un recurso de amparo porque estaba siendo torturado y la respuesta se la dieron 7 años después. Y la respuesta fue terrible. La respuesta fue decirles precisamente esto que estamos afirmando. No, mira, el ámbito de procesamiento de lo que usted plantea es el ámbito de lo administrativo, no el ámbito penal. Y en tercer lugar nos explicaba el doctor Ali Daniels que trasladar las denuncias sobre tortura del ámbito penal al ámbito administrativo es una alcahuetería, porque reduce las penas contempladas en el ámbito administrativo son mucho menores a las que pudieran aplicarse en el ámbito de lo penal por razones de tortura. Digo todo esto porque hoy conocimos un documento emitido por la gente de Transparencia Venezuela. Ellos tienen un boletín que se llama Suprema Injusticia.
y tiene el siguiente titular que comparto de inmediato con ustedes. El Tribunal Supremo de Justicia arrebata a los jueces penales la competencia de conocer los casos de tortura y malos tratos cometidos por policías. En primer lugar, yo sé que este titular puede sonarles a ustedes, puede sonarnos a todos, digamos, inconsistente, porque resulta que los jueces penales, teniendo o no esta competencia, se abstienen de ejercerla, ¿no? Porque juez penal que se ponga a perseguir a un torturador y lo condene, corre el riesgo de que le apliquen a él lo que le aplicaron a la jueza Fiuni. Eso lo sabemos. Sin embargo, una cosa es que el juez penal se abstenga de ejercer su competencia y otra cosa, la Suprema Alcahuetería, es que le quiten la competencia, que es lo que ocurrió. Vamos al texto de esta nota. Transparencia Venezuela, 14 de septiembre de 2023, o sea, día de hoy. Pese a que en Venezuela la tortura es considerada un delito gravísimo y que desde julio del año 2013 hay una ley especial que lo castiga con hasta 25 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación, el Tribunal Supremo de Justicia arrebató a los jueces penales la competencia para conocer de casos de policías, militares y otras autoridades señaladas de incurrir en malos tratos por considerar que competen a los tribunales contenciosos administrativos. El dictamen supone un retroceso en la lucha contra la violación de derechos humanos en Venezuela, justo cuando autoridades venezolanas están en el centro de la denuncia por crímenes de lesa humanidad, producto de la represión a la población, especialmente en 2017, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La ponente de la decisión es nada menos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys Gutiérrez, que está al frente de la Sala Constitucional y que para más señas llegó a ocupar desde mayo de 2021 el cargo de embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La decisión la adoptó la Sala Constitucional del TSJ en su sentencia número 966, en la cual se declaró incompetente para conocer la acción de amparo que los abogados de un presunto narcotraficante solicitado en Estados Unidos interpusieron en 2017 en contra del comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, por presuntamente torturar a su cliente. El ámbito en el cual se generaron las lesiones fue el administrativo, por cuanto la presunta violación de derechos constitucionales por parte del comisario Gerardo Contreras, responsable de la Interpol, sede Parque Carabobo, delatada por el actor, claramente se enmarca dentro de los conflictos objeto de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Se lee en el dictamen redactado por la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez. Y para justificar su posición citó lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El artículo 7 señala que están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa los órganos que componen la administración pública, los órganos que ejercen el poder público en sus diferentes manifestaciones en cualquier ámbito territorial o institucional y que cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. Un poco para explicar este galimatías. La sentencia de la Sala Contencioso Administrativa dice que si quien te torturó es un policía, entonces es un funcionario público. Y como es un funcionario público, entonces te debe juzgar un tribunal del área de lo contencioso administrativo. ¿Usted entiende eso? Es decir, no están calificando el delito, sino que están calificando a quien lo perpetra. Entonces, si, repito, a usted lo tortura un funcionario público, en este caso un policía, o un militar también es un funcionario público. Entonces eso va al ámbito de lo contencioso administrativo, no al ámbito penal. Y es en el ámbito penal donde se persigue y se castiga la tortura, o debería castigarse la tortura, con prisión de hasta 25 años y con inhabilitación. ¿Qué tal? El segundo, el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que será objeto de control de la jurisdicción contencioso administrativa la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo anterior, lo cual incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos,
la seguridad ciudadana es un servicio público. De allí la utilización de este pretexto para evadir la persecución y el castigo a la tortura, omisión de cumplimiento de obligaciones y en general cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados. Todo esto es una mala señal y así lo dice este documento de la gente de Transparencia Venezuela. El fallo del TSJ no ha pasado desapercibido y ha sido criticado duramente por juristas y activistas porque desvirtúa la práctica de la tortura al llevarla al ámbito contencioso administrativo. La consolidación del Estado torturador avanza, denunció el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zahir Mundaray, quien aseveró a través de un mensaje publicado en redes sociales que el cambio tendrá serias consecuencias para la protección de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos. Por su parte, la organización Acceso a la Justicia calificó de alarmante que la Sala Constitucional pretenda desnaturalizar una grave práctica contra los derechos humanos y convertirlo en una simple falta administrativa. La acción de amparo que provocó esta respuesta de los magistrados de la Sala Constitucional fue intentada específicamente por Daniel Barodi, de origen sirio y de nacionalidad colombiana, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por la presunta comisión del delito de asociación ilícita con miras a importar pseudoefedrina y fabricar 500 gramos o más de metanfetamina, según se lee en la sentencia. La abogada de Barodi, María Mercedes Barrueta Cordero, denunció que su cliente, quien se encontraba en la sede de la Interpol de Parque Carabobo, permanecía incomunicado a sus familiares e incluso que solo se permitía a ella estar 15 minutos con su cliente y siempre bajo la mirada de un agente policial, algo que coartaba su derecho a la defensa. Asimismo, la representante del detenido expuso al TSJ que los funcionarios que custodiaban a su cliente le negaban acceso regular a productos de higiene personal, le prohibían ir al baño y que no le entregaban toda la comida que sus allegados le llevaban. Y por último informó que este temía por su seguridad y ser objeto de una desaparición forzada. Entre los señalamientos frente a los cuales los magistrados se demoraron 6 años en dar su respuesta está un hecho de corrupción denunciado por la abogada del extraditable. Mi defendido actualmente teme por su vida al ser víctima de abuso físico, específicamente golpes y maltratos, así como amenazas de muerte, por haber denunciado ante una funcionaria de la Fiscalía y a mi persona que un alto funcionario del recinto donde se encuentra, como consecuencia de haberle cobrado una muy alta cantidad de dinero en moneda extranjera, el cual mi representado pagó, haciéndole creer que dicho pago era para otorgarle la libertad en carácter de comisión por ayuda. Ante esta denuncia, los magistrados de la Sala Constitucional hicieron silencio, pero sí sentaron un precedente alarmante en cuanto a la sanción de la tortura en Venezuela. Me importa mucho el hecho de que el documento de Transparencia Venezuela se extienda y nos explique que el origen de toda esta situación tuvo que ver con una denuncia formulada por un preso común. Esto es muy importante porque hay gente que supone que barbaridades como estas solamente se las aplican a los presos políticos. No, mira, no es así. Desgraciadamente no es así, ¿no? A los presos políticos, por supuesto, se les maltrata, se les oprime. Lo digo con dolor. Yo soy hijo de un luchador social, de un luchador político, de un viejo sindicalista que pagó con cárcel su rebeldía y su combate a las dictaduras en este país. Pero aquella cárcel, ¿no?, que sufrió mi papá, los adecos y los comunistas transformaron la experiencia de la cárcel en una especie de universidad. Ahí estudiaban. Ahí el que no sabía leer y escribir aprendía a leer y escribir. Y el que sabía leer y escribir aprendía otros idiomas. Y bueno, estudiaban filosofía y estudiaban política. Algunos hasta escribieron libros en prisión. Eso hoy no es posible. Hoy presos políticos y presos comunes son víctimas de una experiencia dantesca. Entonces, esta situación revela que
este señor, que era un preso común, ¿no? Fue objeto de un acto de corrupción, además estando preso. Le pidieron dinero, una alta suma de dinero en dólares, de acuerdo a esta denuncia, para supuestamente darle la libertad. Le quitaron el dinero, no le dieron la libertad, y entonces el señor, además de estar siendo maltratado, de estar siendo torturado, temía por su vida, porque decían que la manera de acabar con su denuncia era acabando con su vida. 6 años tardó el Tribunal Supremo de Justicia en dar respuesta, y la respuesta es esta, que no atiende al reclamo del denunciante y además pone en severo peligro a todas las demás víctimas del país. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Luis Salazar con la supervisión de Ángel Villalobos. Trabajó para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la libertad y la democracia, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.